Me escuchas en este 13 de marzo del año 2024. Comenzamos con las principales notas seleccionadas para este programa. Clara Brugada de Morena promete a los jóvenes eliminar el examen de Comipens. Es decir, ella quiere premiar la ignorancia, la incompetencia, la incapacidad de los jóvenes para aprobar un examen de selección para ingresar a un nivel superior educativo. Es lamentable esto que propone Clara Brugada, porque obviamente muchos jóvenes que pues los gobiernos de Morena, gente malintencionada, ha predicado el no esforzarse, el no querer ser competente, el no destacar, pues le proponen eliminar el examen de Comipens como si el problema fuera precisamente ingresar. El problema es llegar a cumplir satisfactoriamente con cumplir los estándares educativos, las habilidades, las capacidades, las competencias que debemos de recordar. En este sexenio, pues López Obrador dijo que la palabra evaluación y competencia, dijo que eran palabras malditas del neoliberalismo que nunca debieron de existir. Es lo fácil, es lo demagógico, es lo oclocrático, es la propuesta vil de una candidata que no tiene ninguna propuesta real, nada bueno que ofrecerle a la juventud de México, y por tanto pues propone eliminar el examen de Comipens, como si por el hecho de eliminarse, de pronto surgieran nuevas escuelas y todos podrían estudiar. Los está engañando. Siempre que tengan alguna duda pueden ir al glosario de mi página y ahí encontrarán que Comipens es la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior, quienes desarrollan el concurso para el ingreso a educación media superior, que en nuestro país es preparatoria. Ese es el nivel o el grado de preparatoria necesario para posteriormente ingresar a la educación superior, que es el grado universitario. Pues Clara Brugada quiere engañar a los jóvenes. Aparte, no sé si eso dependa de ella como jefe de gobierno de la Ciudad de México, si depende eliminar tal examen. Ahora, el tener una educación, el cursar, digamos, en cualquier universidad patito una carrera, tampoco les va a garantizar a los estudiantes, saliendo de ahí, encontrar trabajo. Precisamente la pobreza o la desgracia que generan los gobiernos socialistas es que supuestamente le dan educación a todos, pero cuando ellos quieren conseguir un puesto de trabajo, no logran conseguirlo porque tales puestos de trabajo no existen. Entonces, pues les reitero, es síntoma de un político demagogo hacer tales propuestas indecorosas a los alumnos, a los jóvenes. En Nuevo León, el gobernador, que es una marioneta de López Obrador, Samuel García de Movimiento Naranja, revelan que, se autorregaló a su despacho legal más de 200 millones de pesos del gobierno en el año 2017. Y el gobernador sale muy impúdico, muy grosero, a reconocer que sí, que en efecto él se regaló 200 millones de pesos para su despacho legal. Y dice que todo ese dinero es por concepto de honorarios. El problema es que hay un conflicto de interés. Y seguramente la oposición de PRI, PAN, PRD denunciarán esto puntualmente. Porque ya estuvo, ya basta, ¿no?, de tanto lucro indebido por parte de Samuel García, que sus aspiraciones son convertirse en otro López Obrador y algún día tomar la presidencia. Dios nos libre de un presidente como Samuel García o como Claudia Sheinbaum. Aparece otro capítulo de esta telenovela dramática
de Clara Brugada contra Claudia Sheinbaum, amigas y rivales. Dice que, bueno, en uno de sus discursos, en uno de los muchos discursos, en una de las muchas habladurías habladas que hace Clara Brugada contra Claudia Sheinbaum, dice que ella sí va a renovar y a transformar el sistema de transporte colectivo metro. Estas declaraciones pues quieren decir que pues el metro como lo está dejando Sheinbaum es una basura y eso sí que es cierto, o sea, en eso sí tenemos que reconocer que Clara Brugada está diciendo la verdad. Aunque Claudia Sheinbaum niega públicamente que exista un enfrentamiento con Brugada, nosotros vimos perfectamente ese jaloneo después de que Sheinbaum dijo que siga la corrupción, que dijo porque ella es la corrupción de López Obrador que va a seguir. Entonces pues se vio perfectamente el enfrentamiento que existe con Clara Brugada y Claudia Sheinbaum. Crece el odio entre ambas sin lugar a dudas. Escándalo, continúa el escándalo. Ese gravísimo escándalo de los audios filtrados de las conversaciones en conferencia, son varios porque no es una llamada común de 2, sino de 3, en que hablan los sobrinos políticos de López Obrador, Amílcar Olán, el principal prestanombres que aparece como dueño de Proyecta Industrial, que le vende 2.000 millones de pesos de piedras para la construcción del Tren Maya, el ecocidio más grande del sexenio de López Obrador. Y bueno, pues están estos audios en que se escucha a ellos burlarse de que es posible, ellos consideran posible, que el Tren Maya se pueda descarrilar por los materiales de baja calidad y defectuosos, por sobornar al laboratorio que debería de verificarlos, porque ellos están robando todo ese dinero con contratos directos asignados por autoridad de su tío, el presidente de México hoy, Andrés Manuel López Obrador. Pues estos audios son un escándalo, o sea, imagínense qué confianza puede brindar el subirse a un tren en el cual, para empezar, los que brindan los materiales, que casi siempre nos imaginaríamos que deberían de ser ingenieros, científicos, personas serias, de rostro serio, respetables, honorables, pues simplemente hablan como todos unos vulgares borrachos de cantina y así se expresan del tren. Ya si se cae el tren, ya si se descarrila, ese será otro pedo, dice Amílcar Olán, sobrino de la prima de López Obrador, Felipa Obrador, quien también ha recibido contratos cuantiosos en esta administración corrupta. En uno de sus muchos discursos, Claudia Sheinbaum, la candidata de Morena a la presidencia, se inventa que la oposición quiere privatizar Pemex, quiere privatizar Petróleos Mexicanos, cuando la realidad de las cosas es que Pemex no existe. Pemex, lo que llamamos Pemex, son los empleados de Baker Hughes y de petroleras estadounidenses como Halliburton, petroleras todas de Estados Unidos. Así que, ¿de qué cosa es la que se va a privatizar según Sheinbaum? ¿La deuda? ¿La enorme deuda que ha crecido con López Obrador? Nótese cómo una deuda puede crecer. Intereses sobre intereses siguen creciendo en las deudas de Pemex. López Obrador da una cantidad de dinero que dicen en teoría disminuye la deuda. No. Simplemente se utiliza ese dinero para cobrar intereses de una deuda enorme, por lo cual pues no hay ningún pago. No se ha disminuido la deuda y sí se ha despilfarrado los recursos públicos. La revista de propaganda estadounidense The Rolling Stones presenta, pues además de glorificar la burla, el delito de apología criminal de Peso Pluma, que dice que es el cantante más grande de todos los tiempos y que es el futuro de la música, pues el futuro se ve muy cutre, el futuro se ve muy asqueroso, muy deprimente, y no creo que Peso Pluma sea superior a Johann Sebastian Bach o que sea superior a no sé, a Wolfgang Amadeus Mozart o algún compositor, que son muy antiguos. Nótese que son muy antiguos. Y sin embargo, la complejidad de sus composiciones, obviamente que está por encima en calidad, en
variedad de sonidos en ritmos muy por encima de la música contemporánea, que se supondría que por ser del 2024, por ser del presente, por ser del futuro, si vemos el tiempo desde que estos compositores europeos existieron, pues se supondría que debería de ser superior. Y no es así. Así muchas cosas ustedes se van a dar cuenta en su vida que no mejoraron, sino que empeoraron. Y habremos de preguntarnos si nosotros somos la evolución de nuestros ancestros, de nuestros padres, o si somos una versión decadente de ellos. Eso es una invitación a la reflexión. Peso Pluma es una basura, no tengo ningún empacho en decirlo. Y pienso que la gente que lo escucha es porque es una persona de bajo nivel intelectual, son corrientes, son personas vulgares y de malas intenciones además, porque no les importa que esto es apología del delito, que se burlan de los más de 181,000 mexicanos, sobre todo mujeres y niños, asesinados por el narcotráfico. Les parece muy gracioso. Bueno, pues esta revista de Rolling Stones se le hace poca cosa a lo que hizo el transexual Samantha Hudson, que desde el año 2015 compartió una serie de publicaciones haciendo apología de que él cometería abuso infantil contra niñas y contra niños. La revista Rolling Stones acusa una supuesta ultraderecha que quiere hacerle un sabotaje a la empresa de frituras Doritos. Dice que le quieren hacer un sabotaje como una cerveza de Estados Unidos llamada Bud Light, que igualmente utilizó como figura para promocionarse un transexual. Y le hicieron un mega boicot en Estados Unidos por hacer eso, porque ese transexual se disfraza de niña. A diferencia de este sujeto que quiere pues abusar de los menores, es muy sugerente a cosas terribles, Que un transexual se disfrace de niña es muy sugerente a cosas muy perturbadoras. Porque si él se asume como supuestamente una niña, pues él podría en algún momento dado querer tener contacto con un noviecito de su ficticia, de su fantasía de edad. Y ahí lo peligroso de todo este asunto. Ya sabemos que The Rolling Stones... A ver, ¿quién compra The Rolling Stones? Hoy en día, ¿quién lee esa cosa? Hoy prácticamente nadie lee esa clase de revistas. Si acaso las revistas del TEC de Monterrey, las revistas científicas, se mantienen. Y eso que también están muy ideologizadas, pero porque ofrecen otra clase de contenidos. Yo no creo que alguien realmente lea esta clase de revistas. Que las intentan encuadrar como para un segmento de la población adolescente, pero The Rolling Stones es una banda satánica. Pero es una banda satánica de los años 60, 70, ¿no? No es generacional con lo actual. Que si me preguntan quién es peor, Peso Pluma o The Rolling Stones, yo creo que están iguales, porque al fin y al cabo son dos denominaciones de una decadencia, de la decadencia de Occidente. Bueno, se recuerda por parte de varios youtubers, influencers en redes sociales, la vez que el Papa Francisco concedió una entrevista para la empresa masónica y luciferina Disney, en que, bueno, se reunió con un grupo de chicas y jóvenes que querían hacerle preguntas al Papa Francisco, gente que en la entrevista se vio toda completamente destruida, Jóvenes completamente destruidos, tanto física como mentalmente. Varias chicas lesbianas, travestis, estuvieron presentes. Un joven que tenía un aspecto verdaderamente muy triste, muy demacrado, que fue víctima de abuso de un sacerdote, de un mal sacerdote. Y bueno, pues en todo eso, en medio de todo eso, al Papa Francisco, una mujer declarada feminista, es decir, promotora de la agenda de la muerte, le cuestionó fuertemente al Papa Francisco que por qué no podría haber una mujer sacerdotisa dentro de la Iglesia Católica. Entonces el Papa Francisco, con mucho respeto, le explicó que esa obsesión que tienen de que una mujer sea sacerdote es una adhesión del pensamiento machista que han interiorizado las feministas. ¿Por qué? Pues porque si te acompleja no ser hombre, es decir, si te acompleja no ser sacerdote para ocupar el cargo de un hombre o un cargo que ha ocupado un hombre, y eso te hace sentir menos,
quiere decir que eres machista. Las feministas son profundamente machistas, pues lo que buscan es igualar a la mujer al hombre y destruir su condición natural de mujer. Toda la razón tuvo el Papa Francisco para explicar de esa forma tan clara que lo que promueven muchas veces las feministas, que es hacer de las mujeres hombres, lo cual nunca podrá ser, es una condición muy triste de odio, de desprecio contra la femineidad. Este gobierno de Andrés Manuel López Obrador pactó con la delincuencia y fue a saludar a la mamá del Chapo. ¿Qué más pruebas quieren? Esto lo declaró Xóchitl Gálvez, candidata a la presidencia de México por el partido Acción Nacional, en una entrevista que concedió para el periódico El Universal. Frase, pues, completamente comprensible, esclarecedora. El gobierno del presidente pactó con la delincuencia y se saludaba con la madre del asesino de policías, de militares, el responsable de la organización criminal que ha desaparecido, inundado a nuestro país de fosas comunes. ¿Cómo saludas a alguien así? ¿Cómo saludas a la madre de un monstruo? Y que está de acuerdo, porque, bueno, estaba de acuerdo cuando estaba viva, estaba de acuerdo con los crímenes que cometía su hijo monstruo. Malas noticias para TikTok, y es que el Partido Republicano ha tomado una buena determinación de empezar a limitar esa herramienta de propaganda, de espionaje, con la cual China busca subvertir Occidente. El TikTok, que es una herramienta que promueve la frivolidad. Con más de 352 votos a favor y 65 en contra, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprueba prohibir TikTok, la red de videos chinos, pese a la presunta oposición de su líder, Donald Trump, que dijo que le interesaba que TikTok continuara, que no fuera prohibido en los Estados Unidos para seguir limitando el poder de Meta, la red social de Mark Zuckerberg, que es uno de los principales enemigos u opositores, así lo identifica Donald Trump, que lo censuraron en su momento cuando se le acusó presuntamente de ordenar la toma del Capitolio por medios violentos a sus manifestantes. Bueno, hay que recordar que TikTok es una herramienta del Partido Comunista Chino. Precisamente hace unas horas les había comentado que me habían bajado, censurado un video. La red hoy se puso en contacto conmigo y dice reconocer que ha cometido un grave error al momento de limitar uno de mis scrolls de noticias, en los cuales pues comentamos cómo es que Claudia Sheinbaum era observada por la inteligencia de México porque su madre y su padre pues colaboraban con organizaciones extremistas. El comunismo es terrorismo. Por eso es que señalé que la familia Sheinbaum siempre ha estado metida en eso. El abuelo de Sheinbaum ingresó a México ilegalmente como un invasor soviético desde Lituania, donde los soviéticos cometieron múltiples masacres, genocidios, asesinatos de sacerdotes, de intelectuales, de líderes conservadores de oposición. Eso lo ha hecho la familia Sheinbaum y pretenden reproducir ese mismo esquema en nuestro país. También les expliqué cómo pues la familia de Sheinbaum, aprovechándose de sus cargos de académicos o maestros, incitaban al odio, a que los jóvenes, sus alumnos, se convirtieran en extremistas, en vándalos. Ellos no iban a hacer esos destrozos, pero los ordenaban a través de sus alumnos, a los cuales les inundaban la cabeza con mentiras, con propaganda marxista. Lo hemos hablado una y otra vez, que hubo muchos sediciosos, incluido también Julio Scherer García, que era otro de los que llamaban a la gente a cometer delitos en las calles. Entonces, pues aclarando todo esto, me ha sorprendido que TikTok ha reconocido su error de haberme censurado por falsas denuncias que se hicieron en mi contra, pues por parte de los ciberacosadores que me vigilan del partido Morena. No les ha salido bien. No les ha salido bien ni a Morena ni tampoco a TikTok, porque verdaderamente una red que está bajo el control del Partido Comunista Chino, pues es una red que vaya, es muy discutible si debemos de fomentar su uso, es muy discutible si debemos de permitirlo,
porque no es simplemente algo, para empezar, no es una plataforma que te aporte algo. Tú te metes a otras redes sociales y puedes encontrar contenidos educativos muy interesantes, pero en el caso de TikTok siempre el algoritmo privilegia lo frívolo, lo soso, lo trivial, lo que no tiene contenido, lo que no tiene peso, lo que no tiene valor. Entonces yo creo que es una determinación que Estados Unidos está adoptando, prohibir TikTok. No sabemos si será aprobado por el gobierno actual, porque creo que cae en ellos, en el poder ejecutivo actual, su aprobación. No sabemos si pasará ese filtro, pero sin lugar a dudas TikTok ha constituido una herramienta en la cual se ha difundido contenidos que se pueden considerar riesgosos para sobre todo los más jóvenes. Las encuestas de Andrés Manuel López Obrador son un fraude, esto en mi opinión. Claudia Sheinbaum nunca ha sido popular, nunca ha sido una personalidad carismática, y ahora nos quieren hacer creer, las encuestas falsas, las encuestas pagadas por López Obrador, que Claudia Sheinbaum es más popular que el viejo manipulador López Obrador, y eso sí que no se los creo, porque si algo tiene de característico López Obrador es que sabe hacer mucha demagogia, sabe hacer argüendes. Eso es lo único que no sé si él lo tome como un elogio. Yo creo que eso no es algo bueno, pero sabe hacer argüendes. Es un viejo argüendero. Y eso sí lo ha hecho bien. Cosa que no le sale a Sheinbaum, porque es zafia. Sí, es una persona insípida, sin carácter, sin nada atractivo. O sea, la comparan con una lagartija por su cuerpo y por su expresión física. Y su voz no emociona. O sea, a pesar de venir de revoltosos, de extremistas soviéticos, toda su familia, pues nunca, se ve que nunca cultivó la oratoria, nunca cultivó pues el desarrollo de aptitudes características de un líder carismático. Carismática no es simplemente como una especie de heredera de toda esta corrupta izquierda torturadora del país, una heredera designada por el moribundo jefe político, por el moribundo, me refiero muy moribundo políticamente hablando, porque no ha cumplido con ninguna de sus promesas y resultó ser un fraude total para el pueblo de México, López Obrador, una desilusión total, pues es la heredera de ese cadáver político. Entonces, si ahorita las encuestas han cometido el garrafal error, que más o menos creo que Raimundo Rivapalacio estaba haciendo una crítica similar a la que estoy haciendo, aunque con conclusiones muy distintas, las encuestas no sirven. No es cierto, no es creíble que Claudia Sheinbaum pudiera ser más popular que López Obrador. No es así. La realidad de las cosas no es esa. Y he ahí el gran temor que tiene López Obrador. Como ya les había dicho en otras ocasiones, en este espacio hablamos de lo que posteriormente será la noticia para otros medios de comunicación. Porque aquí se habla de cosas que otros pues le sacan la vuelta y luego que las ven aquí dicen, esto es bueno, esto puede pegar para ponerlo en nuestro espacio. Me refiero sobre todo a los medios tradicionales, con los cuales tenemos también una sinergia. No siempre es lo primero aquí, también tienen ellos primicias, aquí hay otras luego, y así. Hay que pensar entonces muy decididamente que esto de que Claudia Sheinbaum fuera más popular que López Obrador no lo cree nadie. No lo cree nadie porque le falta mucho carisma, le falta mucho el conocer el sentimiento o la historia del pueblo de México. Ella es una extranjera, a todas luces se puede ver, y eso es algo que la limita mucho. Entonces, esto explicaría por qué López Obrador dice tener muchísimo miedo de que, supuestamente, dice él, le están organizando un golpe de Estado. O sea, tenemos en curso una narcoelección en la cual no hay ninguna garantía de seguridad porque el presidente destruyó el INE internamente y le quitó los recursos. Él ha hecho que se ponga en duda la certeza o la integridad electoral de este proceso con tantos candidatos asesinados, y ahora él sale como curándose en salud, hipócritamente a decir que le quieren hacer un golpe. Eso es el cinismo y la manipulación, el agandalle
lo abusivo que siempre ha caracterizado a López Obrador, de ser un bravucón, y cuando, al igual que cualquier bravucón o cualquier tipo que te hace un acto de vandalismo, cuando vas tú, ellos se hacen las víctimas, se hacen los ofendidos, se hacen los pequeños, se hacen los vulnerables. Ese es López Obrador, el que lanza la piedra y esconde la mano, precisamente de lo que estaba acusando a los normalistas. Como si una resortera fuera el gran instrumento criminal, la gran herramienta de terrorismo, como si fuera una bazooka o una ametralladora o un rifle R-15, que en nuestro país lamentablemente matan muchas personas con rifles de asalto de ese poder de fuego. La gente la torturan, la gente la matan. Ocurre en nuestro país que los narcos en Guerrero toman el control de terrenos para construir narcolaboratorios, pero el presidente es el que se victimiza. Él es el ofendido. ¿A qué grado de manipulación hemos llegado? Xóchitl Gálvez declara algo que es definitivo. El próximo 2 de junio, la voluntad de las urnas determinará la vida o la muerte de la democracia mexicana. ¿Por qué? Pues porque Sheinbaum lo que quiere es una aplastante mayoría para destruir la Constitución y abolir el sistema democrático con el cual llegó López Obrador en 2018 a ser presidente. Eso es lo más incoherente que podamos reportar. El DJ o el proyecto musical electrónico DJ Tal of Us impresiona con su nuevo track Anima. Pero hay un detalle con Anima. Resulta ser que durante el evento en vivo se puede ver una animación de más de 10 metros de altura. Es un demonio danzando este track, esta música electrónica de Anima. Y yo digo que, bueno, yo he comentado, ¿no?, con anterioridad, que es un poco extraño, ¿no? Es un poco extraño que en el antro, en las colecciones de discos de música electrónica, encontramos frecuentemente símbolos abiertamente satánicos y símbolos de la revolución comunista, que si lo pensamos bien, ¿por qué tendría que ver en un ambiente festivo de música electrónica esos símbolos? Algunos dicen, no, es que es simplemente un espacio de broma, se presta el juego. Digo, bueno, ¿y por qué pones a un demonio danzando? A ver si me responde, no creo que me responda. Pero ¿por qué pones un demonio danzando? ¿Por qué no puedes poner algo divino, algo más luminoso danzando? Por ejemplo, un ángel. O poner danzando, no sé, algo que se vea más sano, más humano. Siempre las temáticas son reptiles y demonios. Y esto pues sí que da mucho pie a pensar que los productores de música muchas veces pueden estar ligados a sectas ocultistas. Grave inflación. Esta nota es importante. Pese a lo breve, es muy importante. La inflación es la pérdida del valor adquisitivo de nuestra moneda nacional. Ya se anuncia por parte de Banxico que en 2025 saldrá de circulación el billete de 20 pesos, que es el único billete que tiene la efigie de Agustín de Iturbide, el verdadero padre de la independencia de México. No Miguel Hidalgo, no el masón Miguel Hidalgo, sino el católico Agustín de Iturbide es el que firma el acta de independencia. La eliminación del billete de 20 pesos mexicanos es un símbolo de inflación, de que el peso está perdiendo su valor. Banxico asegura que el billete de 20 pesos será sustituido por una moneda de esa denominación, una moneda de 20 pesos, y eso nos indica que el valor del peso se está desplomando. También el del dólar, porque lo que ha estado presumiendo para manipular, para desinformar a la población mexicana López Obrador, es que el dólar estaría en 16.70, en 16.60 pesos, con relación al dólar estadounidense. Mejor dicho, el dólar estadounidense tiene un valor de 16.65, 70 pesos, y eso sería lo que él estaría presumiendo, cuando ese tipo de cambio se debe a que el dólar está perdiendo valor por la crisis política que existe allá. Y ese dato no es bueno, porque si nos ponemos a considerar que el principal fuente de ingresos no es el petróleo, sino el dinero que mandan los migrantes que trabajan en Estados Unidos, migrantes mexicanos, se reduce la ganancia de las remesas que envían a México.
Entonces no es un buen dato que el dólar pierda su valor. Considerar también el hecho de que a la vez que se reducen las remesas, los costos o los precios en México se incrementan. Hoy se compra menos productos con más pesos mexicanos y la eliminación del billete de 20 pesos es un claro síntoma de inflación, de pérdida de valor adquisitivo del peso mexicano, de una, dijeron algunos, dicen, devaluación. Yo prefiero decir pérdida del valor adquisitivo. Importante, muy interesante, el cantante norteamericano, que dice estar muy enamorado de México, Drake Bell, confiesa abiertamente que él fue abusado sexualmente a sus 15 años de edad por su entrenador de nombre Brian Peck. Dice que esto ocurrió muy lamentablemente, fue víctima de acoso y abuso por parte de este hombre que es homosexual, definitivamente, ¿no? Está acosando a un adolescente, a un joven, pues tiene que serlo. Cuando salía en el Amanda Show y también en All That, definió el abuso, Drake Bell, como extenso y brutal. Y bueno, pues esto ha sido motivo de mucha tristeza, pues el saber que un cantante tan reconocido y que se consideraba pues feliz porque se ha dedicado también a hacer comedia, pues ahora revela tantos años después que era víctima de abuso por parte de su entrenador, por parte de una persona que pues hasta cierto punto se podría decir era de toda su confianza. Triste, pero pues ahora lo sabemos. Y recordemos que también por ahí, en todo lo que fue la producción de series de televisión, sobre todo de comedia, también existe el reporte de que Dan Schneider, uno de los principales productores, habría cometido abusos contra niñas, contra actrices que participaron en varios programas que creo que todavía en México se retransmiten por parte de la Corporación Televisa Canal 5. Es muy triste pues descubrir que detrás de cámaras ocurrían cosas que no eran nada festivas, nada felices. Claudia Sheinbaum reconoce parcialmente que su madre estuvo implicada en la incitación a la violencia en los atentados de 1968, en que académicos comunistas, adscritos al Partido Comunista de México de ideología comunista trotskista, llamaban a cometer delitos para sabotear el desarrollo del país. En el año de 1968, México tenía pleno crecimiento económico y los comunistas deseaban dar un golpe de Estado o perjudicar ese sentimiento de progreso en el país. Algo que también veía con buenos ojos el gobierno de los Estados Unidos, que buscaba desesperadamente sabotear a México, generarnos una crisis y posteriormente ofrecernos dinero o rescates o préstamos para supuestamente fomentar el crecimiento. Era cuando estaba Gustavo Díaz Ordaz y su programa económico se denominaba el desarrollo estabilizador. El desarrollo estabilizador tuvo un boom importante económico del país con un crecimiento, como les he dicho, casi al 8% anual. ¿Cuándo hemos vuelto a crecer al 8% anual? Se hacían muchas obras públicas. Ocurrió entonces que, haciendo memoria, Claudia Sheinbaum en una entrevista reconoce parcialmente que ella visitó a muchas personas que estaban encerradas en la cárcel de Lecumberri, en el Palacio de Lecumberri, ahora el Archivo Nacional, en donde pues muchos, por seguir las órdenes de cometer destrozos, de ir a hacer actos de vandalismo o lesiones contra policías y la población civil, pues terminaron en esa prisión. Las órdenes o la incitación al odio, obviamente que las hacía la madre de Claudia Sheinbaum, que era una académica del IPN, que hace poco la premiaron, pero no le quita que es también una evasora fiscal. Una comunista que le gusta tener millones de pesos y evadir al fisco en paraísos fiscales, o sea, robar al Estado, robar al erario público, evadir impuestos, no contribuir a los gastos de la nación. Eso solamente por mencionar algo de la inmoral, de la corrupta familia de Claudia Sheinbaum. El abuelo de Claudia Sheinbaum, de nombre Jonás Sheinbaum Abramovich, que significa hijo de Abraham, debemos de recordar que era un extremista, un terrorista soviético, que ingresó a nuestro país ilegalmente procedente desde Lituania, en donde cometieron crímenes contra la humanidad
los comunistas como él. ¿Qué les puedo decir? Esa es la realidad de las cosas. Si la inteligencia mexicana le generó un expediente a Sheinbaum siendo una niña, tenía toda la razón para generarle un expediente porque sus padres estaban metidos en cosas criminales, en planes de sabotaje y de destrucción de nuestro país, de la estabilidad, de la concordia y, sobre todo, dividir al pueblo de México para sacar provecho de ello. Otra de las familias que hicieron esta clase de cosas pues fueron los Scherer. La familia, o mejor dicho concretamente Julio Scherer García, que se desempeñaba en el área de propaganda. Otro de esos inmorales delincuentes sería Carlos Monsiváis, que recuérdese que los medios oficialistas que se dicen críticos de López Obrador celebran la nauseabunda literatura y opiniones de Carlos Monsiváis, que hablaba a favor de una secta pederasta como la Luz del Mundo. Todos estos personajes degenerados de la izquierda han contribuido a corroer el país. También la otra, Elena Poniatowska, esta señora que también es una extranjera y obviamente que también apoya la corrupción de Morena. Todo lo que es Morena son extranjeros que quieren despojarnos de nuestros derechos ancestrales, de nuestros derechos y libertades como mexicanos. En este año 2024 se revela que la gasolina subió en más de un 60% en comparación con el año 2020. Y el diésel, que es el principal combustible para transportes de carga, se incrementó en un 10%. Duro golpe al bolsillo, ¿no? Detuvieron en Huehuetoca, Estado de México, a Héctor Osvaldo González Pérez, alias El Cruel de Wenster. Considerado uno de los 15 principales líderes de la organización criminal salvadoreña Mara Salvatrucha 13. Este delincuente ya es deportado a su país de origen. Pues bien, esas son las notas rápidas y ahora pasamos a otras cosas. Continuamos. Una fuga en una tubería de agua deja sin agua a más de 90,000 personas en Nezahualcóyotl, gobernado por el partido Morena, concretamente por un representante político travesti. Contra la mafia de Carlos Slim y Andrés Manuel López Obrador. Para quienes no lo sepan, Carlos Slim es uno de los importantes zares del tabaco. Ese es el origen de su fortuna. Envenenar y enfermar de cáncer a millones de personas, a billones de personas en el mundo. Ese es el origen de la gran fortuna de Slim y de su alianza con López Obrador. Organizaciones de activistas a favor del uso de los vapeadores, que le hacían competencia a sus cigarros, presentaron cerca de 300 estudios científicos ante los diputados federales mexicanos para que no se prohíba el uso de los vapeadores, porque no es más tóxico que consumir los cigarros de Carlos Slim. Transportistas del Estado de México habrían llegado a un acuerdo con las autoridades para evitar bloqueos carreteros. Dijeron que se suspendía este 13 de marzo el paro que tenían programado. Sin embargo, se sigue viendo que las garantías de seguridad y estas negociaciones no conducen a ninguna parte, por lo cual los bloqueos seguramente se nos guardan para otro día. El gobierno de Argentina, el gobierno de Javier Milei, anunció que iniciará acciones diplomáticas en contra de la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela. Esto después de que Maduro amenazó con cerrar el espacio aéreo a todos los aviones argentinos, incluso amenazas contra los aviones argentinos de posiblemente derribarlos. El criminal dictador Nicolás Maduro forma parte del narcotraficante Foro de Sao Paulo, al cual está adscrito también López Obrador y organizaciones extremistas como FARC y ETA. La periodista mexicana, directora editorial de la revista Siempre, Beatriz Pajés, denuncia en su columna que Andrés Manuel López Obrador jamás dejará el poder, que sus planes son eternizarse en el poder a través de Claudia Sheinbaum. Todo acertado, la columna de la periodista Beatriz Pajés. Siempre estamos muy al pendiente de la revista Siempre, y si en el pasado no la hemos mencionado, ya comenzaremos otra vez a mencionar esa revista,
pues yo no olvido que Beatriz Pajés tuvo la buena idea, pese a que esta prensa timorata y cómplice de López Obrador la criticaron mucho, tuvo la buena idea de presentar a Sheinbaum con esvásticas nazis, porque eso es lo que es ella, símbolo total del autoritarismo. Quizás hubiera sido más prudente, quizás hubiera sido más claro y un símbolo más fuerte, presentar a Sheinbaum con la hoz y el martillo. Porque si alguien asume, si alguien quiere creer, que no hay fundamento para ello, que en la Alemania nazi murieron 6 millones de hebreos, 6 millones de judíos, ¿qué es eso en comparación con 200 millones de víctimas del comunismo? Una valoración brutal, o sea, no hay comparación los crímenes que han cometido los soviéticos, los comunistas. El medio de comunicación Omnia presentó un artículo en el cual hace un recopilatorio de los actos de corrupción, nepotismo y cargos o saqueo del erario público por parte de la política morenista Sacil de León. Está en el medio de comunicación Omnia y me llamó la atención. Los acusados, los detenidos por el atentado en el que intentaron asesinar al periodista mexicano Ciro Gómez Leiva se declaran culpables en el proceso abreviado. Ciro Gómez Leiva pues se dice más o menos satisfecho de esta situación, pero que ha perdido su país, que ha perdido la seguridad en muchas cosas y ante todo que sigue sin esclarecerse pues ¿por qué? ¿Por qué querían matar a Ciro Gómez Leiva? ¿Cuál era el móvil? ¿O quién ordenó? ¿Fue acaso alguien de presidencia? ¿Fue acaso alguien ligado al presidente López Obrador, algún simpatizante quienes ordenaron acabar con la vida de Ciro? Eso es algo que seguirá abierto y yo creo que hasta que no se vaya López Obrador no se va a esclarecer. Y es que recordemos que el presidente ha dicho cosas, pestes, amenazas, insultos contra Ciro Gómez Leiva como con nadie. Se ve que tiene algo muy personal y muy malintencionado en contra de él. Y ya saben, bueno, que Ciro Gómez Leiva se le puede criticar muchas cosas, a lo mejor su forma de presentar las noticias, sus como vaivienes, cuando pues gente quería verlo como un periodista de oposición y de repente como que se quiere moderar, como que quiere tener cierta comunión con estos autoritarios de Morena como Epigmenio Ibarra, todo obviamente bajo amenazas, bajo presiones del mismo gobierno, pero pues no es motivo suficiente, no ha hecho nada ilegal hasta donde yo entiendo Ciro Gómez Leiva como para que pretendieran privarlo de la vida. El ataque contra Ciro, obviamente que es un atentado contra la libertad de expresión de todos nosotros, y hay que comentar que se ve muy opaco, se ve como muy poca atención de los medios de comunicación en este asunto, que yo considero, porque no sabemos quién lo ordenó, que está inconcluso. Todavía esta historia no termina. Detienen al hermano de Javier Corral, que fuera gobernador de Chihuahua, cómplice de el robo del agua por parte de AMLO. Ustedes recordarán cómo él se hizo a un lado para que la Guardia Nacional reprimiera a los manifestantes en las presas. Pues Javier Corral, que abandonó el PAN y ahora descaradamente se suma al partido narco Morena, pues su hermano, Raúl Corral, fue detenido por violencia de género. En Brasil fue privado de la vida el influencer Denis Yoshio, que tenía más de 500,000 seguidores. Esto ocurrió en Sao Paulo. Él era un físico-culturista, un hombre muy corpulento, y motosicarios lo asesinaron después de descender de un vehículo que lo llevó a su domicilio. Descansa en paz y yo creo que las autoridades seguirán investigando para tratar de dar con los responsables. Señal hiriente de que no tenemos el sistema de salud mejor que Dinamarca y mejor del mundo. En Veracruz, una mujer cumplió casi 40 horas con su bebé sin vida en el vientre en un hospital de Veracruz. Los familiares obviamente que denunciaron que temían gravemente por su salud, pues esta señora no recibía la atención médica debida, que es retirar
aquel niño, el cuerpo del niño sin vida, puede esto significar, si no se hace a tiempo, la muerte para la madre. Y esto ocurre precisamente en el sistema de salud que se nos dijo que sería mejor que Dinamarca, y hasta le puso fecha a López Obrador. Y los plazos se vencieron y no hay tal sistema de salud. Fue privado de la vida un agente ministerial, esto en Tijuana, Baja California, gobernado por Morena. Asesinan a yerno de madre buscadora que fue secuestrada por criminales. Recuerdan que fue secuestrada la madre buscadora Lorenza Cano. Su hijo y su marido fueron asesinados. Bueno, pues ahora su yerno fue asesinado. Se dedicaba a ser comerciante. A casi 2 meses de su desaparición, que las autoridades no saben dónde está Lorenza, si está viva, si la han privado de la vida, si le han hecho algo. Hay personas que cometieron un doble homicidio y secuestro, y ahora pues se cree que es el asesinato de su yerno también estaría relacionado. Asesinaron a Miguel N., alias el Papayas. Se consideraba que era un operador del criminal El Lunares. Esto ocurrió en La Morelos, Ciudad de México. Asesinan a Alfredo Beauregard. Beauregard se pronunciaría, creo. Beauregard era influencer, empresario, abogado y productor de contenidos gay que en internet se hacía llamar La Licenciada. Fue asesinado en el estado de Veracruz, gobernado por el partido Morena. Se revela también en Veracruz que una pareja se dedicaba a abusar y explotar sexualmente a 2 niños, uno de 7 y otro de 12 años de edad, ambos huérfanos. Esta información la encuentran en el periódico El Imparcial. En Estado de México se convierte en las estadísticas como en el séptimo lugar a nivel nacional en corrupción de menores. En el Estado de México se han registrado denunciados al menos 809 casos de corrupción de menores. Esto reportado así por la Secretaría de Seguridad Pública y la REDIM, la Red de Infancia o de Defensa de los Derechos de la Infancia en México. Le superan solamente el Estado de México, Baja California, Guanajuato y Nuevo León. La violencia no para en nuestro país y pues los medios ya no le prestan atención. Asesinan a 2 jóvenes en una balacera frente a una secundaria en Valle de Santiago. Esto ocurrió allá en Guanajuato. La información la tiene el periódico Correo, que es un periódico de allá originario, de allá local, de Guanajuato. Muchos se preguntaban por qué tanto escándalo por la fotografía editada de Kate Middleton, que es la princesa de Gales, o sea, la esposa del príncipe de Gales, que sería el heredero de la corona de la monarquía del Reino Unido en caso de perder la vida, Carlos III de Inglaterra. Bueno, el motivo es que esta señora la operaron, le hicieron una cirugía y tiene mucho tiempo sin aparecer. La cirugía se la hicieron el 16 de enero de este año 2024, entonces ya estamos a 13 de marzo de 2024 y no aparece. Para disipar supuestamente las dudas de que estuviera enferma, muy enferma, moribunda o muerta, pues se emitió precisamente esta fotografía que ahora se revela que está manipulada. Las agencias de noticias analizan y reanalizan la fotografía y dicen esta fotografía está falsa, fue manipulada con inteligencia artificial. La familia real británica no son personas cristianas, no son personas decentes, son representantes de la masonería mundial anticristiana. Se especula que por eso, si ellos llegan a morir, si llegan a faltar, implica cambios bruscos en la sucesión pues a la corona de Inglaterra. Recordemos que estas personas viven prácticamente sin trabajar, tienen un derecho hereditario de tener acceso ilimitado al dinero del Estado. Y a diferencia de los otros monarcas de otros países, en el Reino Unido no son reyes simbólicos. Tienen acceso a dar órdenes políticas. He reflexionado mucho sobre cuál es el papel de la monarquía inglesa en todos estos asuntos y podría ser que esa monarquía inglesa, pues en un nuevo orden político mundial, se podría estar tratando de imponer como los soberanos del mundo, como una especie de falsos mesías. Tienen un papel destacado ya de por sí en este momento.
Pues los disparates de Jorge Álvarez Maínez, el candidato que nadie conoce del Movimiento Naranja, palero de Morena, propone legalizar todas las drogas y ponerles impuestos. Según él dice que va a combatir las adicciones con el dinero de los drogadictos, con el dinero de todos los que compran las drogas, dice que así va a combatir el narcotráfico. Lo que es ser tonto, porque tú abres un establecimiento legal para vender drogas y lo único que vas a ocasionar es que ese establecimiento, los grupos criminales lo consideren un rival y que asesinen a los vendedores legales para seguir manteniendo el control del mercado ilegal, del mercado que no declara impuestos. Entonces no es tan fácil cuando los que producen y venden eso están fuertemente armados. Son disparates que dice Álvarez Maínez, quien no tiene ninguna brújula moral, porque es una herramienta de Samuel García y del presidente López Obrador con miras a quitarle votos a Xóchitl Gálvez e imponernos a la extranjera Claudia Sheinbaum Pardo. Bueno, pues pasamos a otras cosas. Vamos entonces ahora brevemente con las principales portadas de México. El Universal presenta en su portada: oposición y jueces preparan golpe de estado técnico. Esto porque el día de ayer pues López Obrador se le ocurrió decir semejante locura. Les decía yo que está en pleno apogeo, en pleno curso la narcoelección, y el presidente se le ocurre hacerse la víctima, decir que le preparan un golpe de estado. Se me hace que el presidente sí que sabe que la gente está enojada con él, sí que sabe que no van a apoyar a su candidata. Dice que lo han amenazado con fincarle infracciones por anular los comicios. La presidenta del tribunal advierte que no le temblará la mano para sancionar intromisiones en el proceso. Pues lo que pasa es que López Obrador sí está amenazando a nuestro país con eso. Eso es lo que ocurre. Él no va a reconocer si gana Xóchitl Gálvez. Él dirá que es fraude. Entonces ya de una vez el Tribunal Electoral dice que no va a tener miedo en decirle: usted no determina si la elección es legal o no. Porque obviamente que ese no es el papel del presidente. Quien determina eso son las instituciones electorales. Y lo quiera o no, si Xóchitl gana la presidencia, ya el tribunal dijo que van a sancionar, que van a mantenerse firmes, que no van a ceder a las amenazas, muchas amenazas de muerte que puede ejercer el presidente en su contra. Por supuesto que sí. Las refinerías suman 2 décadas con graves pérdidas económicas, acumulan un quebranto de más de 3 billones de pesos, o sea, pérdidas por 3 billones de pesos. Es un monopolio sin inversión de Pemex, señala un experto. Por eso no funcionan nuestras refinerías, porque se niegan mucho a que tengan inversión privada. Parece ser que se sigue fomentando, obviamente, por intereses no confesables, la importación. Y habremos de pensar si esa importación no es más barato que estarla produciendo, pero bueno, eso es discutible y se tendrá que analizar porque el futuro no está en el petróleo. Señalan que no hubo detención por asesinato del normalista, esto es lo que dicen en Chilpancingo, cambia la versión sobre la muerte de uno de los normalistas, mientras que el periódico El Universal nos presentan pues imágenes de la fiscalía, de los vehículos, de las patrullas de la fiscalía, de autos particulares también de los funcionarios quemados por los normalistas. Y el presidente, que dice estar por encima de la ley, pues le permite hacer todos estos actos vandálicos a los normalistas. No le importa el daño patrimonial.
La obsesión de López Obrador porque dice que le van a dar un golpe de Estado, que le quieren dar un golpe de Estado blando, lo ha dicho al menos 172 veces en sus mañaneras, destaca el Universal. Bien, bien dicho. Ojalá lo hubiera puesto en letras más grandes, porque destacar que un presidente tiene fantasías, tiene el fantasma de que le quieren dar un golpe, pues es porque indica como su nombre lo dice, como la palabra lo dice, que la gente no está feliz con este gobierno y que hay motivos de descontento para tratar de retirar a un presidente que perdió legitimidad, una legitimidad que tenía al traicionar a sus votantes. Haití se haya hundido en un infierno político infinito. Pues sí, porque no se utiliza la mano dura contra los criminales, solo por eso. Desaparición de periodista genera condena internacional, que por cierto ya apareció ese periodista Jaime, que ahora me comentan muchos era un aplaudidor o es un aplaudidor de Morena. Ahora, el hecho de que lo hayan liberado no quiere decir que las cosas estén bien. Se tiene que investigar por qué lo retuvieron, quién lo retuvo y tiene que haber detenidos. No puede ser como en el caso de los 32 migrantes que fueron secuestrados en Tamaulipas, que fueron liberados porque pagaron la extorsión sus familiares, no por un operativo de seguridad del presidente. Periódico Excelsior presenta en su portada: Facebook y Google impulsan voto limpio. En la elección las empresas tomarán medidas ante el mal uso de la inteligencia artificial y harán visible la violencia política en razón de género y transparentarán el pago de publicidad. Espero que sea así porque pues ya saben que otras redes como TikTok reciben abiertamente todo el gasto de nuestros recursos en propaganda basura. Ya les he dicho que he reportado como unos 50 perfiles de propaganda que están todo el día haciendo contenidos diseminando las mentiras y los mensajes de odio del presidente. Donald Trump tendrá su revancha ante Biden. Guerrero arde otra vez por Ayotzinapa. Escapó el policía señalado de asesinar a un normalista. Pues ya suena más a cortina de humo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué dicen que se les escapó? Pues para distraernos de muchos otros aspectos de la narcoelección que está en turno, ¿no? Y de las muchas críticas y condenas que ya hay en el mundo, incluso por Pedro Sánchez como presidente de la Internacional Socialista. Ya para que la Internacional Socialista esté denunciando que en México hay en curso una narcoelección, lo mismo que el WP, que el Partido Popular, el Partido Conservador, ahora que vino Cayetana Álvarez de Toledo, no mencionó una narcoelección, pero sí mencionó que hay mucha demagogia y que es un completo absurdo, una fantasía decirle: te voy a dar abrazos y tú me vas a dar balazos. El periódico La Jornada, que es el órgano oficial de propaganda de López Obrador, presenta: en respuesta, normalistas vandalizan la Fiscalía de Guerrero. Huyó el policía que mató al alumno de Ayotzinapa. Pues no sabemos si lo mató así por matarlo o si repelía un ataque. Porque al principio se dijo que el normalista venía armado y que intentó dispararle a los policías o al menos lanzarles algo. No lo sabemos, solamente sabemos que los normalistas han secuestrado, han robado y han gozado de toda la impunidad por parte del gobierno. No se entiende por qué todos los gobiernos doblan las manos con un grupo extremista como ellos. ¿Será que tienen muchos? ¿Será que se le ha permitido a organizaciones terroristas apropiarse de la mente de pueblos indígenas? Porque se les ha dejado en el abandono al control o de los narcos o de estos grupos. Organiza el Poder Judicial de la Federación una trampa para anular la elección, una mentira más de López Obrador que reproduce obviamente su periódico La Jornada. Disminuyó la pobreza extrema en campo y urbes. Pues la verdad es que no. Precisamente el periódico La Jornada hace unos días reconoció en su portada que los estados de Chiapas, Oaxaca, no mejoraron, el sur de México no mejoró, decayó con López Obrador. Amarraron Biden y Donald Trump sus candidaturas a la presidencia de los Estados Unidos, sí, pero no con la popularidad que ellos quisieran. El periódico Milenio destaca: se les pierde homicida de normalistas, fiscalía y policía cruzan culpas, se culpan mutuamente.
Arma ejército de verificación contra las fake news en Google. Dice que Google estará verificando las noticias falsas. Xóchitl Gálvez insta a los empresarios a no cruzarse de brazos y a tener un papel activo en la democracia. Sí, sin lugar a dudas se necesita, porque recuérdese que lo que principalmente los poderes de las mafias, las sectas ocultistas, que influyen tanto las sociedades secretas, han determinado que los empresarios estén atrapados en la bolsa, en los asuntos de sus negocios, y que no nos involucremos en la política. Hay que involucrarse en la política, hay que meterse porque la política es de todos y todos tenemos derechos para expresarnos y en un momento dado ser candidatos. Se multiplica la entrada de ecuatorianos a nuestro país, pasa de 260, que eso era lo común, a 50,000, los retenidos en 5 años. Están huyendo muchos ecuatorianos del país, sobre todo por la crisis de seguridad que se desencadenó después de que el presidente Daniel Noboa, como es correcto, no lo critico por eso, ha decidido emprender un combate contra los grupos terroristas, denominándolos terroristas, narcoterroristas, que existen en su país, de los cuales recordemos Rafael Correa, aliado de López Obrador, liberó a más de 30,000. Y hay que recordar que estos grupos criminales, al menos 16, están vinculados a organizaciones criminales, a narcotraficantes, terroristas de nuestro país, de México. El periódico Reforma destaca en su portada: triangulan 200 millones de pesos a empresa de Samuel. Lo que les comentaba, ¿no? Del despacho legal. Arrinconan a Salgado. Sí, porque los normalistas están exigiendo que sea destituida la gobernadora, la hija de Félix Salgado. Secuestran a periodista en Guadalajara, ya lo liberaron. Eso es algo que, bueno, obviamente no iba a estar en la portada porque pasó después. Periódico El Financiero: jala construcción al sector industrial, relocalización o nueva localidad de las empresas y cierre de obras prioritarias dan impulso al sector. Caen en contradicciones sobre la fuga del policía. Eso es lo que destaca El Financiero. El Economista: diputados avalan la creación de un sistema nacional de cuidados. La aprobación del dictamen casi unánime se incorpora al concepto de trabajo de cuidados. Pues aquellos, sobre todo mujeres que se dedican a cuidar a personas de avanzada edad o enfermos, deben de recibir un pago. Elevar aportaciones a afores e inversiones diversificadas es uno de los retos. Pues sí, es que México no tiene una diversidad de entrada de recursos. Vamos con la portada de Diario de Yucatán. Frenón al Tren Maya. Un juez exige al gobierno de López Obrador detener los trabajos del tramo 5 Sur. Les comenté el día de ayer que esto ya tiene desde enero notificado, pero no se detiene, o sea, están en desacato judicial. Amerita multa y cárcel el delito de desacato judicial a una orden de un juez federal. La pregunta es, ¿quién iría a cárcel? ¿Los directores del Tren Maya? ¿El presidente de la República? ¿El secretario de Turismo Miguel Torruco, que es consuegro de Carlos Slim? ¿Quién iría a la cárcel? ¿Y quién no? ¿Quién debe de estar ahorita ya en la cárcel? Porque ya está en curso el desacato judicial. Amplían las pruebas PCR para la gripe con nuevo nombre. Estados Unidos incluye a 2 aeropuertos más en su plan. Mayores compras a países asiáticos. China es el principal proveedor de esa zona para México. Esto habla mal de nuestro país. Les digo que el comprar productos a China está fortaleciendo a un enemigo de las libertades. Cineasta se vuelve Barbie. Bueno, esto tiene que ver con otra vez que se quiere republicitar o relanzar la película Barbie, porque realmente les ha ido muy mal con las producciones de cine de la Academia de Hollywood. La cineasta mexicana Lilia Avilés se vuelve una muñeca de la mano de Mattel. Esta empresa que fue creada por dos masones de la logia Beina y Reed, que era Ruth Mosco y Elliot Handler, que son también los que crearon los cochecitos, los carritos de Hot Wheels. En la cuerda floja, unas candidaturas, impugnaciones contra los aspirantes a cargos federales también empiezan a circular. El Sol de México. Bueno, El Sol de México dice: secuestran a conductor de Televisa, Jaime Barrera Gutiérrez, que ya fue liberado y es un aplaudidor de Morena.
Protestas violentas en la Ciudad de México. Ayer, antes del mediodía, el centro de la ciudad era un caos. Ahora el reproche que se le va a hacer precisamente a Jaime, uno de los aplaudidores de Morena, en esa región del país sobre todo, pues sería decirle, tú decías que el país estaba muy bien, a ti te secuestró un comando armado, ¿sigues pensando que estamos bien con Morena? No creo. Protestas violentas en la Ciudad de México. Pues sí, hubo varias protestas violentas y lo que es indignante es que les pegaban a los invidentes y a los débiles visuales porque no los dejan vender en el metro. Y si no los dejan vender en el metro es porque sencillamente no hay espacio, está colapsado el transporte, está sobresaturado y Sheinbaum no hizo nada bueno para la Ciudad de México. Se fuga policía que asesinó a estudiante. Bueno, otro que también destaca lo mismo. La prensa, agua, la disputa, se pelean por el agua. Van por rescate de cuerpos de agua del Valle de México. Algunos ya están completamente secos. Esta evidentemente es una fotografía de la presa de Zumpango. Se oponen habitantes a la perforación de los pozos en los alrededores del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, del Chaifa. Sí, porque lo que quieren es robarse el agua de los municipios que están alrededor, como Teoloyucan, Zumpango, Cuautitlán, Tepotzotlán, Coyotepec, Huehuetoca, toda esa región quieren dejarla sin agua. Por eso están perforando tan profundo. Tratar aguas residuales y reutilizarlas en actividades agrícolas propone un investigador como otra forma más fiable, más viable, en vez de estar tratando de desviar pues el agua de estos municipios a la Ciudad de México, imagínense. Un grupo de la comunidad triqui se manifiesta en Paseo de la Reforma. Y bueno, también hubo un momento en el que tuvieron enfrentamientos, hubo golpes. Entre golpes y jaloneos, una protesta de débiles visuales se encapsula y es replegada en el eje central. Empujones, golpes, la gente no se entiende porque hay mucha necesidad de vivir, de pagar, de sobrevivir. Periódico AM, tumban a Bárbara. Hay procesos pendientes. Retira Morena su candidatura a la alcaldía. Confirman fuentes de primer nivel del partido una impugnación y la posibilidad de que la imagen negativa que hay sobre ella reste votos a Claudia Sheinbaum y Alma Alcaraz Hernández serían las causas de eliminar a esta señora Bárbara Botello. Bárbara Botello en ese estado enfrenta diversos procesos legales en su contra por denuncias de corrupción en el trienio del año 2012 al año 2015. Ella es de Morena y ella es el rostro de Morena ya, por tanto es el rostro de Sheinbaum de la corrupción de allá. Por eso es que Sheinbaum no pega precisamente en Guanajuato ni en otros estados donde particularmente pues se ha exhibido siempre que los funcionarios que hay, porque no gobiernan ese estado, han estado acusados de escándalos de corrupción. El periódico El Informador dice: inauguran la Expo Antat de las tiendas de autoservicio con un récord. Además de la cantidad inédita de expositores y productos, se espera que 40,000 personas acudan a esta exposición. Cámaras del C5 se encuentran a ciegas en plagio de Jaime Barrera. No se vio cuando lo secuestraron. Critican el sistema de cámaras de vigilancia. Joe Biden y Donald Trump competirán otra vez por la presidencia de los Estados Unidos. Bueno, pues eso es con relación a las principales portadas y periódicos del país. Gracias por su atención, Dios los bendiga a todos hoy, mañana y siempre. Y bueno, pues recuérdese que voy a estar haciendo también videos especiales sobre los textos, sobre las citas de textos de la ideología comunista, que deben de exponernos de cuerpo completo cuál es el proyecto del socialismo, qué es en realidad el comunismo. No es el sistema económico como muchos han estado pensando, sino es un sistema sectario, de dominación mental. Es un credo fanático extremista que busca expropiar de la identidad, incluso de su propia persona, a los seres humanos. Es un proceso de tanta sustracción de la atención de la persona que pretende esclavizar al ser humano, no solo a un sistema económico, sino a un sistema ideológico basado en muchas falacias o construido a partir de mentiras económicas, políticas y sobre todo filosóficas. Bien, pues esto es todo por el momento. Gracias por su atención. Dios los acompañe, los bendiga hoy, mañana y siempre. Hasta la próxima.
Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.